Bien, y tenemos más informaciones también para compartir con ustedes. Este tema que ya nos había preocupado días atrás con respecto a lo que ocurrió de la fuga de amoníaco en un frigorífico. Todos los hospitales en Asunción estuvieron alertas, bomberos de varias compañías que estaban trabajando para controlar la fuga de amoníaco que se registró. Esto, para poner un poquito en contexto, en un frigorífico en la zona de Trinidad, en Asunción, estaban todos pendientes. IPS, todas las clínicas informaron que estaban alertas para recibir a los afectados. Los bomberos, a través de la unidad de materiales peligrosos con apoyo de varias compañías. Bueno, esto ocurrió en Lombardo, casi Artigas, ante el reporte nuevamente de una fuga de amoníaco. ¿Qué es lo que nos trajo nuevamente a la mente lo ocurrido en Ochi, en cierto momento también, que lamentablemente derivó en la muerte de 3 personas? Entonces, a partir de esta situación ya empezamos a preguntarnos qué es lo que está ocurriendo con respecto a las fábricas que se encuentran principalmente en zonas donde hay mucha población, donde hay mucha gente principalmente, y que es la preocupación que tienen muchas personas, ¿sí? Estamos en este momento en comunicación ya con la directora de fiscalización del MADES, la doctora Rocío Mendoza, quien muy gentilmente ya se encuentra en una comunicación aquí con nosotros para que nos dé un poquito también la visión o el trabajo que están realizando desde el MADES con respecto a esto. ¿Cómo le va, directora? Muy, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? A vos y a toda la audiencia. Estamos muy pendientes de cómo sigue la investigación con respecto a esta fuga de amoníaco que se dio en el frigorífico. Si nos podría dar los detalles, por favor, directora. Sí, nosotros recibimos la comunicación el día viernes en primera hora de la mañana. Entonces, un equipo de fiscalización que estuvo, digamos, ya pendiente por cualquier eventualidad durante la Semana Santa se constituyó en el lugar y pudieron corroborar ya, bueno, cuando ellos llegaron y entraron por una cuestión de seguridad, ya fue cuando ya se controló y ya no había ningún tipo de riesgos. Eso fue rápido, ese control fue rápido porque la empresa aplicó las medidas que ellos tienen y tienen un proceso para este tipo de casos. Ellos aplicaron eso, parte también el trabajo excelente, como siempre, también de los bomberos, de la unidad de sustancias peligrosas con que cuenta el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Ellos controlaron inmediatamente. Entonces sí se dio una recomendación de evacuación de la zona, pero por una cuestión preventiva, de precaución por cualquier eventualidad, porque uno cuando tiene la información de fuga no dimensiona aún hasta qué punto. Entonces siempre hay que tomar las precauciones en la mayor exageración, digamos, posible. Claro, claro. También en el mismo contexto, el Instituto de Previsión Social y así como otros centros médicos, centros hospitalarios, ya estaban en alerta por si había alguna derivación de personas que pudieran haber sido afectadas. Gracias a Dios no hubo personas afectadas. Sí, los operarios que estaban en el lugar y que fueron los que inicialmente estuvieron controlando las fugas fueron derivados a centros de asistencia médica por una cuestión de revisión de salud, verificar cómo estaban, y bueno, en el mismo día tengo entendido que ya se les dio de alta y no sufrieron ningún tipo de gravedad. Directora, sí. Desde el MADES, ¿de qué manera, por ejemplo, se trabaja en estas circunstancias? Es decir, esta recomendación que ustedes dan, ¿de qué manera se tiene que trabajar? ¿Cómo se aplica principalmente a estas empresas que sabemos que son muchas en esta zona, principalmente allí en la zona de Tablada? ¿Y cómo trabajan con el tema de amoníaco? Y no solamente de amoníaco, ¿cierto? Sino que también con otras sustancias, podríamos decir, que podrían llegar a ser peligrosas para la población en general. Así mismo, bueno, entrando un poquito en lo que es la historia ahora del amoníaco, eso entra a utilizarse en la refrigeración como un, digamos, reemplazante del refrigerante sintéticos que se utilizaban anteriormente, que son sustancias agotadoras de la capa de ozono. Entonces hay como una tendencia de que se use el amoníaco para la refrigeración. Eso se usa en muchísimas industrias, en diferentes fábricas, ¿verdad? Que necesitan refrigeración.
eso se utiliza. Ahora, existe como una sustancia química, existen ya fichas técnicas de seguridad para su uso, manipulación, para su contención. Para diferentes casos ya existen como una ficha de seguridad que se aplica, ¿verdad? Ajá. Ahora, dentro del estudio de impacto ambiental que presentan las empresas, industrias, fábricas, establecen también ellos planes de contingencia, medidas un plan de emergencia, que en este caso esta empresa tenía un plan de emergencia que aplicaron en el momento, y eso se analiza y se evalúa y luego se aprueba en el proceso. Ya cuando ocurre este tipo de cosas, siempre es reducir los riesgos. El riesgo, en este caso con el amoníaco, no es mucho de ambiente, digamos, el medio ambiente no se vería afectado directamente, pero sí las consecuencias pueden ser directas a la salud y la seguridad, ya sea del operario o de la población, si es que hay una fuga muy grande, ¿verdad? Entonces es más para salud pública, ¿verdad? Ahora, estos planes de emergencia están establecidos qué equipos de seguridad deben contar los operarios. Ellos no pueden obviamente entrar sin ellos tienen que tener para un equipo para respiración autónoma, o trajes especiales, y eso es lo que nosotros vamos en el momento en que ocurre este tipo de situaciones. Se controló que ellos hayan actuado con la debida precaución, que hayan aplicado ese plan de emergencia que tienen, y bueno, se les solicita también un informe pormenorizado, y ya eso entre el acta que fueron 2 actas y el informe presentará la empresa, eso se determina en la investigación. Bueno, es así, ¿verdad? A diferencia, ¿verdad?, que había tenido en la empresa esta que mencionaste hace rato también, sí, y hubo fallecidos, en ese caso eran cilindros que estaban siendo manipulados o estaban en un lugar específico, ¿verdad? No era del sistema, no fue una fuga. Es diferente, ¿verdad? El cilindro explotó, por eso fue la concentración muy alta, esa onda expansiva que se vio en los videos fue muy grande. En este caso es una fuga que se siente directamente al respirar, ¿verdad? Son diferentes casos que se pueden dar. La fuga es el riesgo mayor que hay en un sistema de refrigeración, ¿verdad? Por eso es importante justamente los mantenimientos, los procesos de mantenimiento, y que los procesos de mantenimiento sean controlados y sean comunicados, ya sea a los vecinos. Entonces, dan conocimiento que la empresa, porque puede ser que ocurra una fuga como puede ser que no. Claro. Siempre se trata de disminuir los riesgos, pero puede ocurrir. Directora, y con respecto a esta posibilidad, digamos, sabemos cómo fue creciendo también nuestra ciudad o nuestras ciudades, ¿cierto? Con respecto a las poblaciones alrededor de las fábricas. En muchos casos se dicen, bueno, las fábricas estaban antes. ¿Qué posibilidades, por ejemplo, hay de que estas fábricas, ahora atendiendo a la gran población que hay en los alrededores, por ejemplo, se cambien de lugar? ¿Sería o podría ser una recomendación del MADES esto, o cómo se puede manejar esto, digamos, para mayor tranquilidad y atendiendo a que cómo se está dando el crecimiento también de nuestras ciudades, como decía? Y ahí es muy importante la competencia municipal que tiene entre sus obligaciones, ordenar su territorio, tener un plan de ordenamiento territorial en donde se establezcan cuáles son las zonas industriales, comerciales, residenciales. Entonces, este tipo de actividades se concentran en las zonas que corresponden, ¿verdad? Entonces, dentro de su ordenamiento el municipio va determinando. Yo tengo entendido, discúlpame si no está actualizada la información, pero Asunción creo que tenía determinado como esa zona de Tablada como una zona industrial, ¿verdad? No sé, hoy día sí está. Y va cambiando, sí. Va cambiando, así como los barrios, por ejemplo, que antes eran residenciales, ahora, por ejemplo, ya son más de negocios y demás. Pero en esos casos, ¿hay una recomendación del MADES, específicamente más allá de lo que se esté en este momento estipulando a través de los municipios? ¿Hay recomendaciones específicas, por ejemplo, que las industrias estén lejos de las poblaciones? El ministerio lo que hace es la evaluación directamente de lo que es el estudio que compete al proyecto que se presenta. En este caso puede ser esta empresa,
donde dentro de ese proyecto se establecen los, como la zona de influencia directa e indirecta de la empresa, ¿verdad? Hasta ese punto llega el MAES, pero como te digo, el ordenamiento y decir acá puede estar o acá no puede estar, tiene que terminar por la municipalidad. Hay que recordar que el estudio de impacto ambiental y luego la declaración de impacto ambiental, que es el documento que es famoso, le conocemos como licencia ambiental. Cierto. Esa licencia le otorga al Ministerio del Ambiente, pero esa licencia no es un documento habilitante. Es un documento que dice, en estas condiciones que vos me presentás tu proyecto, ambientalmente es viable. Podés, ¿verdad? Es eso. Nosotros si en este caso esta industria es verificar si la planta de tratamiento de efluentes que tiene puede ser o sea, no es que puede ser, es o no suficiente para la cantidad de animales o la cantidad de efluentes que se está generando, o sea, más por lo ambiental. Ahora, lo que es territorial, sí ya ordena el municipio. El MAES le puede otorgar una licencia, el municipio puede tener nuevos criterios y decirle, mira, yo te puedo otorgar tu habilitación, vos no podés acá operar, porque hoy ya no es una zona industrial, ¿verdad? Es una zona residencial. Entonces, la licencia ambiental no es un documento habilitante, no le habilita a operar. Simplemente dentro de lo que vos me decís en tu estudio, vos podés proyecto. Y por último, directora, ya agradeciéndole su tiempo también, no le queremos quitar mucho tiempo más, pero ¿qué sería lo ideal en estos casos? Entonces, que evidentemente dentro de estos ordenamientos que ustedes manejan también como expertos que son del ambiente, lo ideal que sería que las empresas estén solamente en una zona y que otras sean zonas netamente residenciales, eso sería lo ideal, ¿cierto? Te voy a dar una opinión personal, ¿verdad? Más allá de lo que son las funciones y competencias de cada institución, lo ideal de centrar que las zonas industriales estén delimitadas, estén restringidas a ciertos territorios y las zonas residenciales estén en otro territorio, ya sea por los riesgos, porque muchas industrias, por más de que muchas veces tienen sus procesos digamos, por la producción propia, de repente tiene un poco de dolor, entonces esas cuestiones que reducen la calidad de vida del ciudadano, ¿verdad? Entonces, a mi criterio, ¿verdad? Sí, debería estar totalmente distante y ya restringido a que no hayan residencias en esa zona o en zonas residenciales no hayan industria. Ahí en esa zona, por ejemplo, el olor siempre está, básicamente quien pasa puede saberlo. Vos sabés que es así mismo. Nosotros seguimos, ¿verdad? Con ese trabajo. Muchas veces nomás no podemos, nuestras capacidades no dan para, como tenemos un alcance del todo el territorio nacional. Sí, me imagino. No podemos concentrarnos solamente en un territorio, aunque nos gustaría, ¿verdad? Nosotros hicimos intervenciones y fiscalizaciones en esa misma zona, en donde había empresas que cumplían con lo que establece el plan de gestión ambiental y había otras empresas que ni siquiera tenían un plan de gestión ambiental, ¿verdad? Entonces, esas ya están dentro de sumarios administrativos y bueno, esos son los trabajos que vamos haciendo. Y eso fue un trabajo en conjunto con la municipalidad, donde paralelo a nuestro proceso administrativo, ellos también tienen su proceso y fue un trabajo con ellos y estamos justamente continuando con eso. Con esos controles, Aquí, porque es cierto, donde hay un olor es fuerte, ¿verdad? Realmente es así, no podemos negar eso. Es bastante. Aquí me están consultando también los oyentes. ¿Y qué se hace cuando una empresa estuvo antes que las viviendas? Por la inversión que se debe realizar para la mudanza y demás. ¿Cómo se actúa en esos casos? Tenemos nosotros, por ejemplo, hay ya experiencia, ¿verdad? Con algunas industrias en donde estuvieron antes que las viviendas, pero ya por la presión social, digamos, la presión de residencia alrededor, tuvieron que aplicar planes de cierre y se le dan plazos de 10, 5, 2 años de acuerdo a la dimensión de la empresa. Y eso eso ya es un proceso que ocurre así,
por eso hablábamos, ¿verdad?, de la importancia de tener ordenado el territorio, y si corresponde a una zona industrial tampoco ir como ciudadanos a recibir ahí. Claro, claro. Industria, podemos nosotros después pretender que ellos se muden cuando ya estaba definido eso. Claro, o sea, no es descabellado solicitar quizá que una empresa se pueda, o una industria se pueda mudar, entonces en caso de que sea ya mucho el impacto en una zona residencial. No es descabellado, es más, se pueden dar recomendaciones, incluso no sé, como ministerio no les vamos a obligar, pero se puede recomendar cuando ya la presión es muy grande, en el sentido de que ya es muy residencial en donde una empresa y los riesgos son altos. Directora, le agradecemos muchísimo su tiempo. De corazón, muchas gracias. Cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces estaba así con nosotros la directora Rocío Mendoza, directora de fiscalización del MADES, entonces dándonos un poco de luz con respecto a esta situación tan grave, decíamos, atendiendo a lo que viene pasando siempre y que todos los ciudadanos realmente estamos expuestos en estas circunstancias, que el día de mañana podamos lamentar vidas o incluso toda una población afectada ambientalmente, socialmente, ni qué decir. Obviamente no da gusto estar viviendo cerca de una zona donde uno está en peligro, digamos. Entonces, entender un poquito también cómo va funcionando todo este reordenamiento es sumamente importante, por eso nos hacemos eco de esta noticia, que reiteramos, se dio el día domingo, plena Semana Santa todavía, nuevamente una fuga de amoníaco que nos evocaba un poco lo que había sucedido en Ochi. Recordarán ustedes aquella ocasión de Ochi, se tuvo que despejar kilómetros a la redonda, incluso, que nos explicaba la directora que se trataba de otra circunstancia, en este caso de Frigomer. Ustedes conocen esa zona de Tablada, de la zona de Artigas, si es que han pasado, por ejemplo, por allí, por ese lugar, se habrán dado cuenta al pasar nada más del olor que hay por la cantidad de carnicerías, de empresas frigoríficas que hay en esa zona, y evidentemente que la calidad de vida disminuye muchísimo. Entonces también nos hacemos eco de esta información y le agradecemos nuevamente a Rocío Mendoza, la directora de fiscalización del MADES, por esta información.